Ahora vamos a ver la ley de Dalton de las presiones parciales. En 1801, John Dalton estableció la siguiente ley. Dice: la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que cada gas ejercería si estuviera solo. Con fórmula sería esta: la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases, como si estuviera solo. Para resolver problemas, aparte de esta fórmula, vamos a requerir el concepto de fracción molar, que viene siendo el número de moles de un determinado gas entre el número de moles totales que hay en la mezcla de gases. ¿Sale? Y la presión parcial del gas también va a ser igual a la fracción molar por la presión total. Aclaramos que esto pues es para mezcla de gases, ¿sí? Está indicando, porque los anteriores eran gases puros, gases sin combinar. Bueno, las fórmulas son estas, muy listos, está fácil, fíjense. Una mezcla de gases y dice, contiene 5.44 moles de gas y no especifica qué gas se trata, simplemente se denomina A. Del gas A, 5.44 moles. 3.42 moles del gas B y 0.89 moles del gas C. De entrada, necesitamos saber en las fórmulas el número de moles totales. Entonces vamos a determinar cuál es la suma de esos valores. Y la suma es 9.75. ¿Sale? Este pues, alguien pudiera decir, a ver, este es el número de moles de A, este es el número de moles de B, el número de moles de C y el número de moles totales. Datos que voy a requerir en mis formulitas. Generalmente lo que se nos da es la presión total y hay que determinar las presiones parciales. O viceversa, de pronto se dan las parciales y sacamos la total. Bueno, vamos aquí. Determine cada una de las presiones parciales. Voy a determinar cuál es la presión parcial de A, lo vamos a representar así. ¿Cuál es la presión parcial de B? ¿Y cuál es la presión parcial de C? Las fórmulas las tengo aquí escritas a la derecha. Entonces, miren, la fórmula me dice que es así. Presión parcial de uno de los gases igual a XA por presión total. Pero chéquenle que la fracción molar es igual al número de moles de un gas específico entre el número de moles totales. ¿Sí? Eso va a multiplicar a la presión total. Y es la fórmula que voy a utilizar. Número de moles del gas A va a ser 5.44. Hay veces que no le escriben las unidades, les recomiendo siempre escríbanlas. Entre el número total, que es 9.75. Luego lo vamos a multiplicar por la presión total. La presión total nos la han de proporcionar como dato. Presión total, 6.84. Lo voy a poner aquí ya directamente. 6.84 atmósferas. Vamos a hacer el producto y vamos a determinar cuál es
la presión A. Entonces quedamos que la presión total son 6.84 atmósferas, dato que voy a estar utilizando en todas mis fórmulas. La que sigue va a ser, de vuelta sería el número de moles de B, que es 3.42, entre el número total, 9.75. Y nuevamente multiplicado por la presión total, 6.84 atmósferas. Si alguien dijera, bueno, ¿y cómo lo hizo aquí? Si hablo de la presión de A, va a ser así, pero si hablo de la presión de B, todo cambiaría con respecto a a el gas del que estemos hablando, ¿sí? Se cambiaría por eso, ¿sí? Y todavía la de C quedaría así, fracción molar de C por la presión total, o número de moles de C sobre el número total de moles de gas por la presión total. Entonces, ahorita vamos a hacer las operaciones de las tres de una vez, y de la presión de C de vuelta sería ahora el punto 89 moles sobre el total, 9.75 moles, que multiplica a 6.84 atmósferas. Obvio, si estoy calculando unas presiones, todo va a salir en atmósferas. La primera sale 3.81 atmósferas. La segunda, 2.39 atmósferas. Y la tercera, 0.62 atmósferas. Si alguien, bueno, esta es la respuesta, ya, lo que nos preguntan, ¿cuál es la presión parcial de cada uno de los gases? Si alguien quisiera corroborar y sacara la sumatoria, tendría que darnos el 6.84. De pronto, por cuestiones de redondeo, no da exactito, pero es un valor muy próximo a la presión total. De ahí que viene la ley de Dalton. La presión total es igual a la suma de cada una de las presiones que ejerce cada uno de los gases. Problema número 2. Dice, un tanque contiene 11.4 moles de amoníaco, 432 gramos de nitrógeno y 64 gramos de hidrógeno. Si la presión total del recipiente es de 3.247 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión parcial de cada gas en atmósferas? Bueno, vamos a hacer esto. Número de moles de amoníaco. Aquí sí nos dan de qué gas se trata. Lo voy a manejar así, miren. Número de moles de amoníaco. ¿Cuánto vale? 11.4 moles. Luego, número de moles del nitrógeno, y nos dice que son 432 gramos. Bueno, si es gramos, entonces eso es señal de que en realidad no son números de moles todavía. Habría que hacer alguna adecuación. Y son 64 gramos de hidrógeno. Entonces, si hablamos de estas unidades, voy a ponerles M de masa, ¿sí? Quedamos que era el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Cómo le hacemos para que se transformen a moles? ¿Sí? Voy a utilizar un factor de conversión. Pondríamos esto y yo manejo, a ver, un mol. Estoy hablando de nitrógeno,
¿cuántos gramos son de nitrógeno? El número atómico en el caso del nitrógeno es 14. Entonces, como son 2, serían 14 por 2, 28. Va a dar 28 gramos sobre mol. Y los gramos se van a eliminar. Bueno, lo vamos a dejar así por lo pronto. El que sigue es hidrógeno. También podría un mol de hidrógeno, y el hidrógeno, su peso atómico o masa molecular es 1, pero como son 2 hidrógenos, aquí va a llevar 2 gramos sobre el mol. Y vamos a proceder a hacer las operaciones. Cuando yo multiplique gramos por este factor de conversión, el resultado ya me va a quedar en moles, aunque estoy viendo que tendría que quitarle esto, tendría que ser nada más la masa, 2 gramos. ¿Sale? Se eliminaría este con este con este, y ahora sí el resultado me va a dar número de moles. Acá también número de moles, n minúsculo en vez de la n. Y el resultado de multiplicar 432 por 1 y entre 28 nos da 15.4 moles. Y 64 por 1 y entre 2 nos da 32 moles. ¿Qué quiere decir? Que van a ser 11.4 moles de amoníaco, 15.4 moles de nitrógeno, 32 moles de hidrógeno. Y acuérdense que requerimos de la suma. La suma de todos los valores es 58.8 moles. Ese valor lo estamos representando como NT. Sería la suma del número de moles de la mezcla de todos los gases. Y ahora sí, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito. Nada más acordarnos que la presión total es 3.247 milímetros de mercurio. Y si nos acordamos del enunciado, nos dice que calculemos la presión parcial, pero en atmósferas. Entonces voy a ponerle un factor de conversión. Voy a poner aquí así, una atmósfera. ¿Cuántos milímetros de mercurio son? 760 milímetros de mercurio. Les comentaba que es como hacer una reglita de 3, pero aquí es directo, ¿sale? Se eliminan estos y el resultado nos va a quedar en atmósferas. Vamos a hacer la operación de dividir 3.247 entre 760 nos da 4.27 atmósferas. ¿Sí? Entonces la presión, porque me la están pidiendo en atmósferas, se tuvo que transformar de milímetros de mercurio a atmósferas. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo de los valores. La fórmula es así: la presión para el amoníaco va a ser igual a la fracción molar, que es el número de moles de amoníaco entre el número de moles totales, y se va a multiplicar por la presión total. Poniéndole los valores va a quedar así: número de moles de amoníaco 11.4 moles sobre número de moles totales 4.27, no, perdón, 58.8. Y se va a multiplicar por la presión total en atmósferas, 4.27 atmósferas.
ahorita ponemos el resultado. La presión parcial del nitrógeno va a ser igual al número de moles del nitrógeno entre el número de moles totales por la presión total. Poniéndole los valores, número de moles del hidrógeno 11.4, del nitrógeno era 11.4 moles, 15.4 moles, entre el total que es 58.8, y nuevamente multiplicado por la presión total, 4.27 atmósferas. La tercera presión parcial es la del hidrógeno y va a ser igual al número de moles del hidrógeno entre el número de moles totales por la presión total. Los valores, al sustituirlo, nos va a dar 32 moles entre 58.8 moles también por la presión total, 4.27 atmósferas. Al hacer las operaciones nos va a quedar .8275 . Lo voy a dejar con 3 cifras decimales, .827. Voy a especificar por cuestiones de espacio que todas las unidades son atmósferas, puesto que estoy hablando de presiones. .827, 1.118, yo les he declarado mucho que lleve las unidades, ¿sí? Aquí están especificadas. Y 2.323 atmósferas. Nuevamente, si alguien quisiera, a manera de comprobar o de verificar la suma de estos valores, tendría que darnos aproximadamente el 4.27 atmósferas. ¿Sí? La suma de las presiones parciales debe ser igual a la presión total. ¿Sale? Entonces vean que casi todos se resuelven igual, nada más las cuestiones de las unidades muy listos. Si me las hubieran preguntado en milímetros de mercurio, aquí la presión la hubiera dejado igual. Se tuvo que hacer la transformación para que quedara en atmósferas. La masa, perdón, aquí no se habían dado gramos en vez de moles, se tuvo que dividir entre lo que es la masa molecular, ¿vale? O masa molar. Aquí entre 28 porque eran 2 átomos de nitrógeno, aquí entre 2 porque eran 2 átomos de hidrógeno. Bueno, este tercer ejercicio dice, un recipiente contiene varios gases, producto de la combustión de una mezcla de gasolina con aire, en el motor de un automóvil. Y dice que la presión en el recipiente es de 2.31 atmósferas y la cantidad de gases encontradas fue 13 moles de dióxido de carbono, 78 moles de agua, en este caso sería vapor de agua, y 0.31 de anhídrido sulfuroso. Bueno, habría que aclarar que estos son contaminantes muy fuertes. Por ejemplo, este en la unión con agua forma ácido carbónico y este formaría ácido sulfúrico, que de pronto cuando llueve, que hay mucho gas de en la atmósfera y luego llueve, y es cuando manejamos las lluvias ácidas. Puede ser por ácido sulfúrico o por ácido clorhídrico, que es HCl. Bueno, vamos a calcular las presiones parciales del gas. Las fórmulas, esperamos poco a poquito se nos vayan grabando. Manejábamos esto. La presión total es igual a las presiones de cada uno de los gases que componen la mezcla. Uno sería CO2, dióxido de carbono, otro sería el agua,
y un tercero el dióxido de azufre. Vamos a sacar primero el número de moles. Número de moles para cada uno de ellos. Aquí los datos que nos dan son los siguientes. Dice que son 13 moles de CO2. Entonces aquí serían 13. De agua, 78. Y de dióxido de azufre, 0.31 nada más. Serían cantidades muy pequeñitas de este contaminante. Sin embargo, pues pesan, ¿sí? Va a ser 78 más 13 nos da 91 y la parte fraccionaria 0.91. Ese sería el número de moles totales, ¿sí? Entonces necesito saber el número de moles para la fracción molar. La fórmula de la fracción molar es así. Bueno, la voy a poner primero de forma general. X para un determinado compuesto es el número de moles del compuesto que estamos estudiando sobre el número de moles totales. ¿Sale? Y la fórmula de la presión parcial va a ser la fracción molar por la presión total. Entonces, primero, la presión para el CO2 sería igual al número de moles del CO2 sobre el, bueno, lo voy a escribir en niveles productos. Número de moles del CO2, que serían 13 moles, entre el número de moles totales, 91,31. Por la presión total. La presión total no la tengo aquí especificada, pero viene en el enunciado. Dice que la presión en el recipiente es de 2.31. Entonces sería 2.31 atmósferas. Y el valor que necesito poner aquí, 2.31 atmósferas. Conforme a esta fórmula, o bien en este formato, número de moles de A entre el número de moles totales por la presión total. Ahorita hacemos las operaciones. Luego, presión parcial del agua, vapor de agua, sería 78 moles sobre el total 91,31 por la presión total 2.31 atmósferas. Y el dióxido de azufre 0.31 moles entre 91.31 moles por la presión total 2.31 atmósferas. Noten que las unidades en automático se eliminan y quedan puras atmósferas. Vamos a hacer las operaciones. Para el primero sería 2.31 por 13 y entre 91,31. Y nos da un total de 0.32.328 atmósferas. Para el segundo, 78 por 2.31 entre
91.31 igual a 1.97 atmósferas. Finalmente, 0.31 por 2.31 entre 91.31. 0.0078, un valor muy pequeño porque la estabiliza muy poquito. Y la suma, ¿cuánto debe dar? Quedamos que es aproximadamente el 2.31. Aproximadamente 2.31. Esto en realidad no nos lo están preguntando. Nada más es una manera de verificar, de comprobar que la ley de Dalton de las presiones parciales se cumple. Es todo. Muchas gracias.